Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema increíblemente fascinante que son los sesgos cognitivos, su importancia en la formación de profesionistas y algunos retos y soluciones. Para ello contamos con tres invitados. Uno, en primer lugar, la doctora Fernanda Pérez Gay. Ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en neurociencias por la Universidad de McGill en Canadá. Su trabajo de investigación en neurociencia cognitiva se ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. A continuación está con nosotros Jonathan García Campos. Él es doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor de tiempo completo en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Y por último, Carlos Gutiérrez Cirlos Madrid. Él es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna, maestro en educación y doctor en ciencias por la UNAM, también con una serie de medallas y menciones honoríficas, profesor de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es médico especialista en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenido, Carlos. Gracias y muchas gracias por la invitación igual. Muy bien, pues la audiencia se estará preguntando qué diantres es esto de los sesgos cognitivos, ¿no? Yo creo que es algo importantísimo, ya lo discutiremos en el transcurso del programa. Todos los seres humanos los cometemos y la palabra sesgo es de estas palabras muy cargadas en la cual es hasta como decirle a uno una majadería, ¿no? Estás sesgado, estás equivocado, estás mal. Cuando hay una serie de atributos psicológicos que tenemos como seres humanos que nos hacen caer en estos sesgos de manera inconsciente. Pues Fernanda empezaría preguntando, ¿qué es esto de los sesgos cognitivos y cuál es su importancia para la sociedad moderna y las universidades? Los sesgos cognitivos pueden definirse como ciertos errores en el razonamiento lógico. Nosotros solemos pensar que nuestro cerebro y nuestra mente están hechos para organizar y procesar la información del mundo de una forma racional y consciente. Sin embargo, todos nosotros como seres humanos cometemos ciertos errores cuando recibimos la información del mundo, cuando procesamos e interpretamos la información del mundo. Y estos errores no son aleatorios, siguen un patrón sistemático, son específicos, son sistemáticos y son compartidos por nosotros como seres humanos dentro de una sociedad. Entonces, estos pequeños errores o estas formas de pensamiento, estos patrones sistemáticos de pensamiento, distorsionan de alguna forma la información y nos hacen llegar a conclusiones erradas en muchos casos. Esto es importante porque dentro de la sociedad, dentro de la educación y dentro de la práctica de diferentes profesiones, tenemos cierta tendencia a asumir que nuestros procesos de pensamiento, especialmente los propios, ¿no? Son impolutos, ¿no? Son de alguna forma, siguen un orden y siguen una serie de reglas que hacen que pues lleguemos a conclusiones que son correctas, ¿no? Y esta falta de como percatarnos, la dificultad para percatarnos de estos errores que tenemos sistemáticos en el pensamiento, nos hacen estar un poco ciegos ante nuestros propios errores en estos procesos. Vamos a ver que hay diferentes sesgos cognitivos, pero uno de estos sesgos cognitivos es la propia ceguera ante nuestros sesgos cognitivos. Podemos ver, es fácil para nosotros ver los sesgos en los demás, estos errores de pensamiento que tienen las demás personas, y nos dificulta de gran manera encontrar estos propios errores de pensamiento en nuestros procesos de razonamiento. Muy bien, Fernanda, gracias por la introducción. Jonathan, ¿algo que quisieras agregar sobre este punto? Bueno, pues digamos, en efecto, los sesgos normalmente se conciben como errores o como desviaciones con relación a ciertos estándares normativos y generalmente pensamos que esos estándares normativos pues son la lógica o la teoría de la probabilidad. Quizá algo que podría ser más fácil este tema es
muchas veces se ha comparado a los sesgos con las ilusiones cognitivas. Y esta relación, por ejemplo, todos conocemos las ilusiones visuales, ¿no? Y parece que una ilusión visual es como un error en nuestra visión. Las ilusiones cognitivas, por eso se le llamó así, porque también parece que son como ciertos errores y que tienen ciertas características similares a las ilusiones visuales, porque parece que estas ilusiones son como de algún modo involuntarias, es decir, que están ahí a pesar de que a veces sabemos cómo debemos, entre comillas, razonar, pero sin embargo seguimos cometiendo esos mismos errores. Y por otro lado, también muchas veces se considera que son difíciles de evitar esos sesgos, ¿no? A pesar de que, insisto, ¿no? A pesar de que a veces nos sabemos cómo se debe resolver un problema de razonamiento particular, nos pasa como con una ilusión óptica, ¿no? Vamos en la carretera manejando y vemos que a lo lejos aparentemente hay agua y sabemos que no es así, ¿no? Porque conocemos la ilusión, pero sin embargo, como que parece que de manera inevitable seguimos viendo agua a lo lejos. Entonces, una ilusión cognitiva, muchas veces a los sesgos se les equipara precisamente con esto, con ilusiones cognitivas, para como enfatizar esas características, ¿no? De que están ahí, de que son como, aparecen a todos los seres humanos, a veces son como muy involuntarios, son difíciles de evitar y bueno, eso creo que habría que tenerlo en cuenta. Otra cosa así también muy rápida para comentarles, yo creo que esta, y también para poner en contexto a las personas que nos están observando, es que mucha de esta literatura de los sesgos cognitivos, de hecho, en cierto sentido es un poco vieja, aparece prácticamente en trabajos desde los 70s, 80s, ¿no? Y parece que estaba relacionado también justo con una idea que tiene que ver con que los seres humanos hacemos uso como de reglas o atajos mentales o heurísticas, ¿no? Que a veces son eficientes para resolver problemas, pero que nos conducen a sistemáticos errores. Y esos errores, esos sistemáticos errores, precisamente son sesgos, como mencionaba Fernanda. Parece que esos sesgos no están ahí simplemente de manera azarosa, sino parece que siguen ciertos patrones. Y a veces esos patrones se deben a que son producto de una heurística. Ahora, esta palabra heurística a lo mejor les parece como complicada a los que nos están observando, pero una heurística puede ser entendida de manera como más simple, como una regla práctica que a veces nos resuelve problemas, pero que a veces nos conduce a errores. Digamos, un ejemplo así muy simple es que yo creo que a todos nos ha pasado la experiencia de que estamos en una estación del metro muy concurrida o en un aeropuerto de estos muy grandes en donde uno no sabe cuál es la salida. Y, por ejemplo, podríamos seguir una heurística simple como para saber dónde es la salida, sigue hacia donde van todos. Por supuesto, como ven, esta es una regla práctica que aparentemente nos puede llevar a la salida, pero se imaginarán, nos puede conducir a sistemáticos errores. A lo mejor tomamos otro avión o vamos a otra estación del metro en lugar de la salida. Eso es lo que podría decir. Gracias, Jonathan. Pues Carlos, ¿qué más? Bueno, en cuanto a la importancia en la sociedad moderna de los sesgos cognitivos, pues es que creemos que somos seres racionales, ¿no? Y que actuamos bajo premisas de un razonamiento lógico más allá de algo que no vemos aparentemente en otras especies, pero mucho de nuestro comportamiento finalmente, retomando lo que comentó Jonathan y Fernanda, pues es en automático, como dijo Jonathan, pues tomamos muchos atajos mentales, porque si nos detuviéramos a pensar en todas las decisiones que tomamos, pues probablemente no actuaríamos, ¿no? Y bueno, hay cientos de sesgos definidos en la conducta humana, hay inclusive un mapa de sesgos mentales que conocí en la oficina del doctor Sánchez Mendiola hace unos años cuando hice con él la maestría en educación médica y solo para completar la idea de la importancia de los sesgos cognitivos en la actualidad, finalmente en la educación lo más importante o la tarea más importante de las personas que nos dedicamos a la educación debería ser favorecer que las personas razonen, ¿no? Y por eso me atreví a poner el cuadro de René Magritte de
esto no es una pipa, ¿no? Y si uno busca un poco más sobre el análisis de este cuadro, o sea, no es nada más que el cuadro no es una pipa, ¿no? Sino como lo analizó unos años después Michel Foucault, ¿a qué se refiere Magritte, no? A que lo que él pintó no es una pipa, sino nada más la pintura de una pipa, o a que el enunciado de que esto no es una pipa, no es una pipa, o a que todo el cuadro en sí no es una pipa, sino solamente es un óleo sobre una pipa, ¿no? De esa época, ¿no? Entonces, si uno parafraseando estas ideas, le pone un dibujo de un balón de fútbol a un niño o a una niña, pues va a decir, pues es un balón de fútbol, ¿no? Y no es un balón de fútbol, es un dibujo o la representación que parece ser un balón de fútbol, pero que nos enseñen a pensar diferente, eh, a abrir la mente y a ver que hay otras posibles respuestas y no que únicamente es una pipa. Yo creo que es un trabajo muy importante y quizá el fin último de la educación, ¿no? Aprender a pensar, aprender a razonar, no guiarse por respuestas inmediatas, porque podemos cometer errores, ¿no? Sería Muy mi bien. contribución a esta idea inicial. Gracias, Carlos. Y es que he tratado de hacer memoria, tratando de acordarme si en algún programa de televisión, noticiero o película alguien ha dicho explícitamente, estoy cometiendo el sesgo de confirmación. Cuando es a lo que hacemos todos, el sesgo de confirmación en el cual yo agarro los fragmentos de la evidencia que están alineados con mi manera de pensar y los que van contra mis ideas simplemente los desdeño o no los tomo en cuenta, ¿no? Entonces son cosas que hacemos todos, pero que es muy importante ponerle esta etiqueta porque como veremos en los siguientes bloques tiene muchísimas implicaciones educativas y conductuales, ¿no? El sesgo de minimizar el calentamiento global, el sesgo de por qué partido político vamos a votar cuando vamos a las urnas. Todas estas cosas tienen impacto en cómo funcionamos como seres humanos. Yo creo que el tema es importantísimo y como ya dijeron Jonathan y Fernanda, es algo que traemos como especie desde hace miles de años. Los sesgos y heurísticas tienen un valor evolutivo de preservación de la especie, por eso se han preservado, porque sirven para algo. Y comentaremos los aspectos educativos de ello en el siguiente bloque. A continuación vamos a escuchar a un docente sobre de qué manera forma a sus alumnos para tratar de que eviten caer en la medida de lo posible en sesgos cognitivos. Dentro de la educación actual hay varios sesgos cognitivos que se pueden presentar y uno de ellos se da mucho, desgraciadamente, por la desinformación, digámoslo así. ¿Por qué? El profesor transmite una información que el alumno recibe sin mayor punto de comparación, sin mayor punto de investigación más allá. A los alumnos, desde el punto de vista particular, los enseño a que cuestionen justamente la información, a que no se queden con la información que les proporciona una persona, sino que investiguen más allá, porque en muchas ocasiones la información que se proporciona la vamos transmitiendo generación en generación. Hay, por ejemplo, mucha gente que dice que nuestra última constitución es de 1917, cuando desde la constitución de 1857 está prohibido hacer una nueva constitución. Y en 1917 se hicieron reformas a la constitución de 1857. Otro de los sesgos cognitivos que se tratan de eliminar es justamente el pensamiento crítico, el razonamiento, el que es en la práctica muchas veces diferente lo que se dice en la teoría y entonces es necesario empezar a llegarse de aspectos prácticos para poder entender y saber aplicar la teoría. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre sesgos cognitivos y sus implicaciones educativas. Cuando estudié medicina, recuerdo que en los 70s me encantaba el tema del razonamiento diagnóstico de los médicos. Y recuerdo que siendo estudiante encontré un artículo en 1974 en la revista Science
escrito por Amos Tversky y Daniel Kahneman, que después sacó el premio Nobel por sus investigaciones sobre el juicio y la toma de decisiones y la economía de la conducta. Y el artículo se llamaba Heurísticas y sesgos, juicios humanos bajo incertidumbre. Y empecé a reflexionar, y cada vez que escuchaba cómo tomamos decisiones en la vida diaria, en los hospitales, en las universidades, estos sesgos brincan por todos lados. Por todos lados, el de disponibilidad, que es esto de recordar las cosas que son más recientes o que tienen un componente afectivo fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene mucha relevancia, pues, para el proceso educativo. Les preguntaría, Jonathan, ¿cómo ves si estos sesgos, cómo pueden afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y cómo podemos hacerle los profesores y los estudiantes para minimizar estos sesgos que brotan en nuestra cotidianidad, ¿no? Desde pasarnos un alto hasta dar una clase por Zoom? Sí, claro que sí. Pues en primer lugar, yo creo que la pregunta que planteas es un poco difícil porque depende, yo creo, mucho del conjunto de sesgos a los que nos estemos refiriendo. En el bloque anterior comentábamos que hay casi literalmente cientos de sesgos y como que creo que sería como difícil pensar en una única estrategia. Yo creo que aquí se tiene que aplicar como el viejo lema de divide y vencerás y pensar en sesgos particulares y estrategias particulares para cada uno de esos sesgos. Ahora, por ejemplo, hay algunos sesgos, por ejemplo, que tienen que ver con el contenido, como una de las cosas que se dieron cuenta, digamos, psicólogos como los que tú mencionas, como Daniel Kahneman y Amos Tversky, es que muchas veces el cómo está planteado un problema tiene que ver mucho con qué es lo que los sujetos van a responder acerca de ese problema, ¿no? Muchas veces eso puede ser simplemente con cambiar una palabra. Es lo mismo decir de repente cosas como 2/3 partes sobrevivirán de una muestra de 100 personas, a decir que 1/3 parte va a morir de la misma muestra. Pero a veces se dan cuenta que cambiar sobrevivir o morir en una misma tarea de razonamiento hace que nosotros, que los sujetos, tomemos decisiones diferentes. Entonces yo creo que, por ejemplo, sobre este sesgo en particular, yo creo que los profesores y los estudiantes deberíamos de ser muy conscientes de, por ejemplo, de cómo se plantean los problemas, cuál es el contenido de los problemas, puede llevar a decisiones diferentes. Otra cosa, por ejemplo, que se me viene a la mente, así, digamos, como de manera muy rápida, es como aquellos descubrimientos que parecen señalar que los seres humanos somos mejores para razonar en problemas con formato de frecuencia, que con formato, por ejemplo, de probabilidades de eventos singulares en porcentajes. Digamos, para que esto sea muy claro para las personas, cuando hablamos de frecuencias, uno puede decir 1 de cada 4 veces, ¿no? O sea, 1 de cada 4 veces, por ejemplo, que tomo un taxi, lo hago a través de una aplicación, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que decir la probabilidad de que yo tome un taxi a través de una aplicación es 0.25, pero parece que hay como razones evolutivas. Esa es una larga, pero también debatida propuesta, en donde parece que somos mejores para razonar con frecuencias que con porcentajes. Entonces, por ejemplo, si nos está escuchando profesores de matemáticas, de probabilidad, de estadística, por ejemplo, ahí pueden surgir como estrategias como naturales de cómo adquirir cierto tipo de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, si nos escucha un profesor de probabilidad, podría decir, bueno, cómo llegar de manera más natural a los alumnos, pues sería a través de razonamiento con frecuencias. Entonces, digamos así, para redondear, depende un poco el tipo de sesgo, el tipo de estrategia que se puede idear como para tratar de resolverlos. Gracias, Jonathan. Carlos. Gracias. Lo relevante para la educación y para las universidades nuevamente es entender que no
no es muy claro que se enseñe a pensar y a razonar durante la educación preuniversitaria y menos en relación con frecuencias, porcentajes, probabilidades, ¿no? Entonces, quizá una de las puntos más importantes para la educación universitaria es que hay que hacerlos ver, ¿no? Hay que enseñarlos, hay que eh, precisar que existen en todas las disciplinas. Evidentemente tenemos un sesgo los que nos dedicamos a las disciplinas de la salud a hablar más de los sesgos que ocurren, en este caso, los sesgos heurísticos en los actos médicos, pero es una de las múltiples aplicaciones, ¿no? Como comentaba el docente en el espacio previo, por ejemplo, en la medicina forense, el sesgo de confirmación, pues ahí está, ¿no? O sea, si una persona experta en análisis de huellas dactilares le dicen que esa huella dactilar estaba en donde se cometió el crimen, pues ya tiene un sesgo para pensar que es muy probable que esa huella dactilar sí sea de la persona. Y si esa información se la dan a los siguientes personas que analizan la huella dactilar, difícilmente van a ir en contra, ¿no? Van a buscar más evidencia para confirmar lo que ya les dijeron y lo que ya escucharon. Entonces, esto tiene aplicación en todas las disciplinas del aprendizaje y ya va a modificar, ¿no?, nuestra conducta. Gracias, Carlos. Fernanda, ¿qué agregarías? Sí, me parece muy relevante lo que han mencionado tanto Jonathan como Carlos, en el sentido de que hablamos de los sesgos cognitivos como automáticos, como inconscientes o preconscientes. Una gran parte de la información que procesa nuestro cerebro la procesa sin que nosotros siquiera nos percatemos, ¿no? Y cuando entendemos parte de los sesgos cognitivos como estos procesos inconscientes, pues decimos, ¿cómo podemos atacarlos, ¿no?, si no nos estamos dando cuenta de ellos? El mismo Daniel Kahneman, que mencionaban, que ganó el premio Nobel y tuvo importantes contribuciones en esta área, habla de que hay dos tipos o dos sistemas en nuestra psicología a través de los cuales procesamos la información. Un sistema 1, que es un sistema rápido, automático, que nos ayuda a sacar información para poder actuar, que sería dentro del cual se anclan los sesgos cognitivos, y un sistema 2, que es un sistema más lento, más reflexivo, más consciente, ¿no? Y la idea que nos transmite tanto Jonathan como Carlos es que a través del sistema 2, a través de la reflexión, de hacer conscientes estos sesgos, podemos de alguna forma modificar este sistema 1, que es automático, que es cognitivo, que es inconsciente o preconsciente. Entonces, eso me parece importante. Y por otro lado, creo que dentro del ambiente universitario, los sesgos cognitivos no solamente afectan el modo en que entendemos y transmitimos la información. Existen sesgos cognitivos que también modifican nuestra condición social, nuestra interacción con otros en un contexto social, y el contexto universitario es un contexto social. Dentro de esto entran, por ejemplo, los efectos de estereotipos que puede tener uno como alumno hacia el profesor, estereotipos sociales, o el profesor hacia el alumno. Y estos estereotipos sociales, una vez que categorizamos una persona como parte de un grupo, nuestras expectativas hacia esta persona y nuestra interpretación de su conducta y de su desempeño académico va a cambiar. Entonces, también es importante ser consciente de que estos sesgos tienen impactos sociales, ¿no? Están estos sesgos de estereotipo, está un sesgo que se llama el efecto halo, que es que en el momento en que un profesor detecta a un alumno como talentoso en un área, eso se va a extender hacia las otras áreas y va a modificar su juicio sobre este alumno. Y de la otra forma, también al revés, ¿no? Si tenemos un juicio negativo sobre un aspecto de un alumno, esto se puede extender hacia otras áreas, ¿no? Y estos sesgos cognitivos no solamente van a afectar cómo aprendemos, cómo procesamos la información, sino cómo interactuamos como docentes y alumnos. Muy bien, Fernanda, gracias. Sí, es que escuchándolos, hay tantos sesgos relevantes para todo lo que hacemos en educación, en las universidades y ahora sí que en cualquier disciplina de la vida. Y uno de los sesgos más fuertes, que tiene mucha relevancia en la era moderna, es el sesgo implícito. Y todo esto que tiene que ver con cómo pensamos por las demás personas, lo que comentaba Fernanda, por
sexo, por género, por color de la piel, por nivel socioeconómico, por edad. El edaísmo se fundamenta también en esta cuestión del sesgo. Uno piensa que una persona, porque tiene edad avanzada, por ese solo hecho tiene limitadas sus capacidades mentales, lo cual es totalmente absurdo, y sobre todo conforme vamos avanzando en edad nos damos cuenta que eso no es cierto, por supuesto. Y obviamente todo esto nos lleva a que una de las cosas más importantes, tratando de reunir todo lo que ustedes dijeron, pues esta cuestión de, primero hay que reconocerlos, ¿no? Es como el alcoholismo, las adicciones. Si no se piensa en ellos, es imposible modificar la conducta. Entonces, el primer paso es saber que existen, ponerle la etiqueta, ejercer esto que se llama práctica reflexiva y metacognición para tratar de pensar, caray, este análisis que acabo yo de realizar para evaluar a este estudiante que es mujer, que es de bajo nivel socioeconómico, que es de piel oscura, que es de baja estatura y que de alguna manera se genera esta imagen que, aunque no lo queramos, por eso es algo tan complejo, nuestro subconsciente y nuestra manera de pensar empieza regresando a la parte educativa. Si yo le voy a poner una calificación por su desempeño durante una clase, una conferencia, inclusive en un examen oral, eh, va coloreado con todo ello, ¿no? Entonces son decisiones que pueden llevar hasta desde algo como reprobar a un estudiante que no merece serlo, o hasta como lo hemos visto en épocas recientes y lo seguiremos viendo mientras exista la humanidad, iniciando guerras que no se sabe cómo van a terminar, ¿no? Yo creo que el tema es importantísimo y que parte de la responsabilidad es de nosotros como docentes reflexionar sobre ello y platicar de esto con los estudiantes. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos por medio de los medios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre sesgos cognitivos y su impacto en las universidades, su relevancia. Como ya dijimos, esto tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida, pero tiene un fundamento académico bastante fuerte, ¿no? Recuerdo también haber revisado el material de este hombre, Gerd Gigerenzer, un alemán del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano de Alemania, que han publicado muchísima literatura sobre la racionalidad de los seres humanos. Entonces, hay un creciente bagaje académico para enriquecer la discusión sobre el tema. Y pues yo les preguntaría, Carlos, ¿qué pueden hacer las universidades para mejorar la conciencia sobre estos sesgos cognitivos que tienen tanta relevancia? ¿Cómo podemos informarnos más del tema y hacia dónde va esto? ¿Dónde te imaginas que avance el tema de los sesgos cognitivos? ¿Le cambiaremos de nombre? Porque la palabra sesgo de por sí está súper sesgada, tiene una carga brutal con los prejuicios del racismo, etcétera. ¿Cómo ves? Es complicado, ¿no? Porque también, como mencionó usted usted al final, pues los prejuicios también son una forma de sesgo y quizás sean el más elemental y el más irracional, ¿no? Pero más allá de los prejuicios, los sesgos que también entran en las otro término mucho más complejo que son las distorsiones para responder y que se acompañan de las condiciones para producir errores. Cuando uno empieza a hablar de esto con estudiantes universitarios, ya sea de pregrado o de posgrado, de especialidades médicas o en mi caso de pregrado de medicina, pues es hablar de un campo casi totalmente desconocido para ellos y que sin embargo debería ser uno de los puntos más importantes a tratar desde el principio de la formación, junto con el razonamiento, que en este caso sería el razonamiento clínico, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar con ejemplos, el libro que
que también es importante que conocieran los estudiantes de medicina sobre las leyes de la medicina que realizó Siddhartha Mukherjee. Él habla que para todo experimento humano perfecto habrá siempre un sesgo humano perfecto, ¿no? Y lo podríamos mencionar sin atacar a nadie, pero lo que pasó con la ivermectina, no solo en México, sino en todo el mundo, o con la cloroquina o la hidroxicloroquina, la prisa por, Como tratamiento para el COVID, ¿te refieres? como tratamiento, perdón, para la pandemia por COVID, ¿no? Por la prisa de encontrar un tratamiento y respuestas, pues se empezó a utilizar sin la suficiente evidencia, pero aún hoy, si hacemos una búsqueda en Google sin criterio, caemos en el sesgo o en el efecto Google, ¿no? Lo primero que sale en Google pareciera que es lo mejor, y si no les enseñamos a hacer una búsqueda crítica de la literatura científica a las personas en formación, pues van a creer que lo primero que sale en Google es cierto, y desafortunadamente sigue sucediendo, ¿no? Pensamos que los estudiantes tienen muchas habilidades en cuanto a sus habilidades cibernéticas, pero no es cierto. Eso también es una mentira, ¿no? Nos tenemos que enseñarles a hacer buenas búsquedas, a saber cuál es la evidencia que sí sirve y a que con eso basen sus actos, en este caso en la medicina, ¿no? Porque si no, las condiciones para producir errores pues se darán cada vez más y más en los servicios en donde se toman decisiones rápidas. Entonces, además de enseñar que existen, que ahí están, que son parte de la vida cotidiana, que son inevitables, pues hay que enseñar estrategias para evitarlos, ¿no? Por ejemplo, no hables de los pacientes de acuerdo con sus características que tú percibes, ¿no? No, pues es una paciente difícil. No, eso no se puede mencionar. Entrega a los pacientes con una lista de cotejo, ¿no? Entrega todos los medicamentos que toma para que no se produzcan errores cuando cambias de guardia, ¿no? Y piensa más allá de lo que te dijeron de los diagnósticos o de cómo te entregaron a la persona que recibes en una guardia. ¿Qué más puede ser esto? ¿Por qué nada más me guío ya por nuevamente un sesgo que ocurre en las entregas, que es repetir los diagnósticos, ¿no? O buscar más, abrir más a otras posibilidades. Muy bien, hay mucho que discutir. Pues, Fernanda, ¿qué agregarías? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que menciona Carlos, en este caso en el contexto de la medicina. Creo que en general los docentes y los alumnos universitarios deberían tener en algún momento una breve formación. Mencioné al principio que entre los sesgos cognitivos está el llamado prejuicio de punto ciego, que es que va a ser muy fácil para mí identificar los sesgos cognitivos de los demás, especialmente aquellos con los que no estoy de acuerdo, pero va a ser muy difícil identificar los sesgos cognitivos en la gente que piensa como yo y mucho más en mí, ¿no? Entonces, siempre es un buen ejercicio dudar de las propias convicciones, ¿no? Decía el filósofo Emile Cioran que solo tiene convicciones quien no ha profundizado en nada. Él, bueno, sabemos que era un pesimista y a veces un exagerado, pero es verdad que cuando estamos completamente seguros de algo, ¿no? Está bien tener opiniones, está bien tomar evidencia para defender nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, pero las convicciones absolutas están permeadas por muchos sesgos cognitivos. Entonces, hacernos conscientes de estos propios sesgos, de los nuestros, creo que es un ejercicio importante que podrían hacer tanto docentes como universitarios, ¿no? Además de dar un pequeño taller que organice, ¿no? ¿Qué son los sesgos cognitivos? ¿Qué pueden afectar? Y algunos ejemplos de sesgos cognitivos que pueden estar presentes en los docentes y en los universitarios. Y como mencionaba el docente que participó con nosotros después del primer bloque, ¿no? Enseñar a dudar de lo que nos enseñan, ¿no? Está el famoso sesgo de autoridad, que es que cuando percibimos que alguien tiene autoridad, un gran investigador en el tema, vamos a tragarnos absolutamente todo lo que nos cuente, vamos a asumir que todo lo que nos cuente es verdad, ¿no? Entonces, dudar incluso no es que tengamos que dudar de todo lo que nos dicen los profesores, ¿no? Pero corroborar la información en otras fuentes, y también la idea que tenemos que aprender a vivir con un poco de incertidumbre, ¿no? La educación médica, como lo mencionaba Carlos, es muy claro, ¿no? No podemos a veces tener todos los elementos para tomar una decisión, pero por evitar esta incertidumbre no debemos caer
en estas distorsiones en las cuales asumimos que nuestra conclusión final es una verdad absoluta. Entonces, enseñar a dudar y a vivir un poco con la incertidumbre, a corroborar la información, pues a lo mejor puede ayudarnos a que estos estudiantes no caigan después en cosas que hemos visto en esta última pandemia, que es que personas con títulos universitarios y con cierta educación se involucran de forma muy intensa con teorías de la conspiración o con las historias alternativas, digamos, a la evidencia científica, ¿no? Y todo esto nos habla de esta falta de conciencia de cómo esta incertidumbre nos lleva, por querer tener una certidumbre, a caer en información distorsionada. Gracias, Fernanda. Jonathan, ¿qué más agregaría? Pues bueno, realmente estoy bien de acuerdo con Fernanda y Carlos, ¿no? O sea, yo creo que mucho de lo que tiene que hacer la universidad y las instituciones educativas en general es difundir la idea de los sesgos. Yo tengo dudas sobre si todo el mundo sabe que existen sesgos cognitivos o ilusiones cognitivas. Yo creo que ilusiones visuales, claro que sí, pero del otro no lo sé. Y decir que los sesgos son reales, que están ahí, que permean en todas las decisiones, eso es importante que las instituciones lo hagan. Un programa como este yo creo que es bien relevante debido a que ayuda, ¿no?, a difundir que este tipo de trabajos sobre sesgos es como también muy interesante que son trabajos, algunos bastante antiguos, de los 70s, o sea, tenemos 50 años, y que muchas veces como que no han permeado digamos, en los estudios universitarios. Digamos, alguien puede entrar a la universidad, salir y nunca saber nada acerca de sesgos ni de cómo debemos razonar, y eso creo que lo deberíamos de evitar. Entonces, para ya no decir mucho más sobre qué es lo que las instituciones pueden hacer, que nosotros creo que estamos muy de acuerdo en todo esto, quisiera decir algo sobre el futuro de las investigaciones. Yo creo que habría como, digamos, a mi juicio, como tres grandes campos en que a lo mejor las investigaciones podrían, y digo al menos habría tres grandes campos, porque puede que haya más. Yo creo que hay todavía una discusión grande acerca del origen de los sesgos. O sea, hay varias teorías. Aquí se mencionó, por ejemplo, esta idea de teorías duales, ¿no? De un sistema como implícito y otro explícito. Claro, esa es una propuesta, o hemos mencionado mucho aquí a Kahneman, ¿no?, porque él inició estos trabajos, pero también se mencionó, por ejemplo, a Gigerenzer y sus trabajos. De hecho, Gigerenzer y Kahneman tienen un gran debate acerca de si somos racionales o no. Entonces, yo creo que el debate sigue abierto y yo creo que ese es parte de los avances que veremos en un futuro. Digo, esto no quiere decir que se cierre, pero que a lo mejor tendremos dudas cada vez más sofisticadas. Otra de las cosas que yo creo que se pueden, digamos, guiar el futuro de estas investigaciones es como cada vez ver más trabajos sobre sesgos aplicados a distintas áreas del conocimiento. Creo que yo soy, bueno, estoy entre médicos, ¿no? Yo soy el único filósofo aquí y por supuesto la medicina fue uno de los campos en donde primero, y entonces desde Kahneman seguramente se empezaron a trabajar cosas sobre toma de decisiones en medicina, por obvias razones, digamos, pero tengo la duda de si este tipo de trabajos se han llevado a otras áreas. Por ejemplo, en el docente que hablaba de historia, o no sé, a las ciencias sociales, a la economía se han llevado, por supuesto, pero yo creo que cada vez veremos como la difusión de estos trabajos en otras áreas. Y la última cosa que en donde yo creo que va un poco el futuro de la investigación es que, digamos, esto lo digo un poco a tono un poco personal, pero yo siento que hay algo así en ciencias cognitivas, algo así como un giro social, ¿no? Cada vez nos damos cuenta que para entender cómo conocemos o cómo razonamos, no basta ver solamente desde el punto de vista individual. Se ha mencionado aquí de algún modo, ¿no? Y que a lo mejor entender cómo es que el conocimiento y el razonamiento depende del grupo, eso yo creo que puede ser parte de las investigaciones futuras, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha descubierto que algunas tareas de razonamiento clásicas, por ejemplo, si lo hacen de manera individual, nos equivocamos bastante, ¿no? Pero si se hace en grupo, en un grupo crítico sobre todo, parece que la ejecución de esa tarea mejora. Entonces, por ejemplo, yo creo que mucho de
de ver que el trabajo de razonamiento no es un trabajo individual, sino que puede ser un trabajo colectivo, va a ser parte del futuro de las investigaciones en sesgos, yo diría. Gracias, Jonathan. Y seguramente auxiliado, influenciado por la tecnología, inteligencia artificial y todas estas cosas. Hace rato que mencionaban de Google, es increíble nuestra dependencia en los algoritmos de Google para ver cuáles son los primeros hits de nuestras búsquedas. En fin, mucho tema para discutir ahí. Pues les agradezco sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una docente sobre qué riesgos y qué retos representan los sesgos cognitivos para la educación y las instituciones de educación superior. Bueno, el primer elemento que hay que considerar es que los sesgos cognitivos cumplen una función adaptativa. Estos son esquemas que se activan cuando necesitamos procesar información de manera rápida o cuando necesitamos conservar nuestro equilibrio cognitivo. Cuando el ser humano constantemente requiere mantener su homeostasis. Es por ello que se activan. Todas las teorías de aprendizaje que los psicólogos suscribimos, las más importantes como es la de la reestructuración cognitiva, se basan justamente en buscar que el alumno reestructure estos esquemas, estos sesgos cognitivos. Entonces, ¿cuál es el desafío? Principalmente que los docentes consideremos esto como punto de partida. Sabemos que el alumno lo que sabe va a afectar su aprendizaje. Entonces, una manera de poder transitar de estas teorías personales a teorías científicas es ayudarlos a reflexionar, es ayudarlos a ver un punto de vista distinto al que ellos poseen, desde un punto de vista crítico. Necesitamos ayudarlos a reconstruirla. ¿Cómo la vamos a reconstruir? Partiendo de sus conocimientos previos. Ese es el principal reto, que el docente lleve al aula recursos para poderlos llevar a esa reflexión. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre sesgos cognitivos y su relevancia educativa. Y es que los errores médicos causados por sesgos cognitivos son la tercera causa de muerte en el mundo. Esto no es trivial. Entonces es algo que impacta a la sociedad y puse el ejemplo médico, pero igual hay ejemplos en política, calentamiento global, racismo, problemas y situaciones de género, etcétera. Los sesgos están metidos en todo lo que hacemos. Por lo tanto, no es algo que solamente deban de aprender los estudiantes de la carrera de psicología. Comentábamos en el bloque anterior la pertinencia de, en todos los perfiles de egreso de todas las carreras, está puesto que hay que desarrollar pensamiento crítico, actitud reflexiva, etcétera, que implica enfrentar los sesgos y así como si fuera a enfrentar nuestros demonios, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer de difusión, de convencimiento personal, colectivo. Pues, Jonathan, algunas recomendaciones o reflexiones finales después de todo lo que hemos dicho. Sí, bueno, pues mi reflexión va a ser relativamente breve y yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que uno toma decisiones, emite juicios diariamente, ¿no? Y en muchos aspectos de nuestra vida. A veces, claro, decisiones importantes quizá no diariamente, ¿verdad? Uno no decide si se va a casar diariamente, pero uno sí toma decisiones del diario de cualquier tipo, ¿no? Sobre este día me voy a levantar a hacer ejercicio, ¿no? Uno toma qué carrera estudiar, si debo de comprar seguro para mi coche o si debo hacer cosas como, no sé, pagar renta en lugar de comprar un departamento. Uno toma decisiones diariamente, ¿no? Y yo creo que, nuevamente, ¿no? Ser consciente de estos atajos de nuestra mente nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Uno toma decisiones en muchos aspectos de su vida, de modo que no es, digamos, no está de más reflexionar sobre cómo debemos razonar. Eso sería. Gracias, Jonathan. Fernanda.
Sí, bueno, continuando con lo que comentaba Jonathan, creo que muchas veces tendemos a percibirnos como seres racionales, o decimos que el ser humano es un animal racional, pero no solo somos racionales, también somos emocionales y somos sociales, y es en esta interacción y tenemos motivaciones, y esta interacción entre emociones y motivaciones y razonamiento tiene que ver también con algunos de los sesgos cognitivos, ¿no? Hablamos de cómo el conocimiento previo, nuestra educación anterior a la educación universitaria, nuestras expectativas que están influidas por nuestras emociones y nuestras motivaciones, van a afectar el proceso de razonamiento, ¿no? Sin que nosotros lo queramos. Entonces es importante reconocernos también como seres emocionales, tanto como docentes como estudiantes, ¿no? Y entender que todos tenemos ciertos sesgos que no son culpa nuestra en algún sentido, pero que podemos reconocerlos para intentar al menos poner el dedo sobre el renglón. También me gustaría retomar algo que comentaba Carlos en el bloque anterior, y esto tiene que ver con el Internet, las redes sociales, los algoritmos, tanto de búsqueda de los motores como Google o Yahoo, o los algoritmos de las redes sociales. Hablamos del sesgo de confirmación, que es que vamos a prestar más atención, retener más y seleccionar toda aquella información que confirme nuestras creencias anteriores. Y estamos en una época en la cual las redes sociales y los motores de búsqueda como Google fomentan el sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque los algoritmos detectan qué es lo que nosotros consumimos y por lo tanto de alguna forma conocen lo que nosotros creemos y lo que nosotros opinamos. Y van a alimentarnos nada más con la información o principalmente con la información que saben que vamos a consumir. Esto genera lo que algunos han llamado una cámara de eco, en la cual nuestras propias opiniones y nuestras propias ideas se nos van repitiendo y nos siguen convenciendo de que es real, cuando en realidad esto solamente es un fragmento del mundo, un fragmento del conocimiento que por la cantidad de horas tan impresionante que pasamos en Internet y en las distintas redes sociales se nos alimenta continuamente y nos hace caer en una ilusión de que el mundo alrededor de nosotros piensa como nosotros y que tenemos razón. Entonces, es muy importante también tomar en cuenta estas nuevas tecnologías y cómo fomentan ciertos sesgos cognitivos, ¿no? Y creo que eso es algo que también en algún sentido las universidades y los docentes y el sistema educativo debe reforzar en los estudiantes. Las nuevas generaciones utilizan cada vez más estas tecnologías, de ahí obtienen su conocimiento del mundo muchas veces, ¿no? A través de TikTok, Instagram, YouTube, ¿no? Y TikTok, Instagram y YouTube nos va a ofrecer lo mismo que nosotros queremos consumir. Entonces esto nos va a cerrar el paradigma y va a aumentar nuestros sesgos de confirmación, y es importante que transmitamos esta información a las nuevas generaciones, el peligro de estas cámaras de eco que generan estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Fernanda. Muy bien, Carlos. Retomaría el hilo de esta última idea de Fernanda. ¿El hilo de Twitter? No. El hilo de Twitter y nuevos tweets, pero si uno quiere creer que las vacunas contra la COVID-19 no sirven y están atrás de una conspiración, puede uno encontrar suficiente evidencia, al igual que si uno cree que existen los ovnis, ¿no? El problema es que cuando autoridades de nivel mundial apoyan estas teorías, ¿no? Entonces, si nos perdemos en estas ideas, pues digo, probablemente nosotros como con un pensamiento más científico y más racional podamos tratar de al menos no caer en eso, pero se acaba de morir hace unas semanas Luc Montagnier, que junto con Françoise Barré-Sinoussi ganó el Premio Nobel de Medicina en 2008 por describir y descubrir el virus del SIDA, y Luc Montagnier en estos últimos 2 años se dedicó a hablar que la pandemia de SARS-CoV-2 era una conspiración mundial, ¿no? Entonces, si autoridades nos dicen esto, pues, ¿en qué podemos creer, no? Nos faltó hablar de alguien muy importante para tratar de eliminar los sesgos en nuestra vida cotidiana, que fue el reverendo Thomas Bayes, ¿no? O sea, mucho de
del actuar actual, no solamente en medicina, sino en muchas disciplinas, nuevamente en la medicina forense, en los juicios, ¿no? ¿Qué pasaría si en un juicio, como son los juicios en Estados Unidos, las personas que toman las decisiones tomaran las decisiones con base en probabilidad y no con base en apreciaciones que ellos tienen de la realidad y aplicaran la teoría de la probabilidad para reducir su incertidumbre y tomar decisiones más correctas, ¿no? Yo creo que la aportación de Thomas Bayes, que murió en 1761 y que su conocimiento de la teoría de probabilidad y por qué suceden algunas cosas en la naturaleza, retomada por muchas de las ciencias naturales y del comportamiento, nos permitirían tomar mejores decisiones con menor incertidumbre, ¿no? Y finalmente, como comentaron, bueno, hacer o implementar cursos en las universidades para que los estudiantes conozcan que existen los sesgos, que los pueden eliminar, que la metacognición, la práctica reflexiva y también una retroalimentación adecuada van a ayudar a eliminar esos sesgos, pues también es importantísimo, ¿no? La evaluación desafortunadamente sigue siendo en muchas áreas en un porcentaje alto memorística y poco reflexiva, y una evaluación reflexiva con una adecuada retroalimentación, una retroalimentación positiva que haga que las personas en formación estén más satisfechas con la evaluación, pues ayudará más a que disminuyan sus sesgos y que no los repitan. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, es que ahorita que los escuchaba, es decir, uno de los libros que idealmente toda la humanidad tendría que leer es el libro de Daniel Kahneman, de Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Ahí está, uno de los bestsellers más importantes de las últimas décadas, pero recientemente la última obra de Daniel Kahneman se llama precisamente Ruido, ahí está, este libro, ¿no? Ruido, donde hablan de la falla de los juicios humanos. Todos nosotros hemos sido testigos de cómo fallan los sistemas de justicia de todo el mundo. Y ahí en donde se supone que los juicios tienen que ser lo más equitativos, humanos posibles para no dañar a las personas, vemos que seguimos fracasando. Entonces yo creo que parte del avance en este área del conocimiento debe de permear en toda la sociedad. Pues les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fernanda, gracias por acompañarnos desde Canadá. Igualmente, gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Y Carlos, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y por mostrarnos la portada de estos libros que ojalá, si todos los leyéramos, otro gallo nos cantaría, ¿no? Bueno, no nada más leerlos, sino aplicarlos, ¿verdad? Sí, no nos pusimos de acuerdo, pero los tenía a la mano justo para la plática. Y mil gracias por la invitación también y un gusto conocer a Jonathan y volver a ver a Fernanda y al doctor Melchor Sánchez. Muy bien, bueno, pues con esto damos por terminada la tertulia. El tema da para mucha y profunda discusión. Los invito a que sigamos reflexionando sobre el tema. Y quisiera terminar con una frase precisamente de Daniel Kahneman, a quien hemos citado varias veces, cuando dijo: una narrativa convincente fomenta una ilusión de inevitabilidad. De verdad, los invito a leer la obra de este personaje tan famoso y nos veremos en una siguiente tertulia.